Hermanos, vamos a ponernos de acuerdo con esto de teología. Teo, Dios, logos, palabra, orden, razón y palabra. Significado de logos. Podemos decir de la manera más sencilla, más corta, teología, estudio de Dios. Pero por el significado de la palabra logos podríamos agregar una palabrita más. Consideración ordenada de Dios. Si nos referimos a un programa de estudio, un programa que incluye arqueología, idiomas antiguos, fuentes primarias, etcétera, para conocer a Dios. O sea que sería un programa formal que incluiría todas las materias relacionadas al estudio de Dios. También se puede decir que es el estudio de todas las doctrinas cristianas. El estudio de Dios desde los puntos de vista judío, musulmán, hinduista, etc. Como nosotros decimos que la Biblia es el único libro y pocas veces le hemos puesto atención a los musulmanes, a los hinduistas. Ustedes saben que los musulmanes, más de 1.800 millones de musulmanes en este mundo. Este dato es viejo, yo creo que en estos últimos años se habrán convertido unos cuantos más. Hinduistas o hindúes, estos vendrían a ser como 1.200 millones. Solo ahí, más de 1.200 millones, solo ahí tenemos más de 3.000 millones de religiosos que nada tienen que ver con el cristianismo. Estos datos son de conocimiento general, pero posiblemente no todos ustedes lo manejan. Podríamos decir que más del 50%, porque falta Zoroastro, Buda, más del 50% de la población de este planeta no profesa el cristianismo. Y cuando se habla de teología, tal vez nosotros no vamos a profundizar en la religión musulmana, pero cuando se habla de teología, estamos incluyéndolos también a ellos. Si decimos un estudio formal, ¿quién es Dios para Mahoma? ¿Quién es Dios para Zoroastro? ¿Quién es Dios para Buda? Entonces la teología, no sé cuántos conceptos le he dado hoy, cinco o seis. Porque, vean, el musulmán acepta las creencias del Islam, cree en un solo Dios y en el profeta Mahoma como su mensajero, pero cree en un solo Dios. ¿Cómo hace el hermano Leonicio para, si quiere pertenecer a la religión musulmana? Hay dos frases de iniciación. El hermano Leonicio tendría que decir Ashhadu an la ilaha illa Allah. Doy testimonio de que no hay más que un Dios. Y la segunda frase tiene que complementarse y él diría Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Doy testimonio de que Mahoma es el mensajero de Dios. Alguien que no pronuncie estas dos frases es un ignorante o infiel. O sea, somos infieles. Yo ya no lo soy, acabo de pronunciarla. ¿Qué les parece? Ya no soy ni ignorante ni infiel. Son las frases de iniciación. Interesante. Fíjense que el hinduismo cree que la religión suya es la más antigua del mundo. Muchos coinciden con esto. Se refieren a la religión que ellos profesan como Sanatana Dharma, es decir, la religión eterna. Los eruditos consideran al hinduismo como una fusión de varias culturas. Hay teísmo, hay deísmo
hay politeísmo, y yo creo que vamos a dejarlo como tareita, porque no vale la pena estar dando los conceptos que ustedes pueden encontrarlo en Wikipedia, en un diccionario. Por lo menos el deísta es el que dice que Dios se revela a través de la naturaleza. Todo lo que es la naturaleza, eso es Dios. Y como vamos a hablar acerca de Dios, estamos dando o vamos a ver, vamos a investigar esos conceptos. Un deísta, ¿quién es un deísta? ¿Quién es un teísta? ¿Quién es un politeísta? Algunos cristianos, muchos nos dicen de que la teología es sinónimo de doctrina cristiana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será teología sinónimo de doctrina cristiana? Y no solamente piensan eso, solamente para ponerles un ejemplo, antes doctrina, a ver, hoy en nuestra época, no sé si ustedes en el contexto que viven en sus iglesias, cuando se dice doctrina, se está hablando del punto de vista intelectual, del punto de vista de conocimiento. Por eso aquella frase que ustedes habrán escuchado alguna vez que se dice, mire hermano, nosotros podremos ser adúlteros, ladrones, avaros, haraganes, pero en doctrina somos perfectos. Eso es porque hubo alguien que hizo esa distinción, quiso establecer o quiso separar la parte intelectual, porque doctrina significa enseñanza. ¿Y de quién es la doctrina? Del Señor Jesús, es la doctrina de Jesucristo. Cuando hablamos doctrina en esta escuela, estamos hablando lo que el Señor Jesús enseña. Entonces a alguien se le ocurrió separar la parte intelectual o el aspecto de tener conocimiento. Y decimos ahora, usar o no usar instrumentos musicales es doctrina, es decir, el conocimiento de que si es correcto o no es correcto. Eso es doctrina. Robar, eso ya no es doctrina, ya esa es la parte ética y moral. Y como ese señor se le ocurrió establecer esa diferencia, ahí estamos los copiones que somos nosotros, los tradicionalistas que somos nosotros, hablando del punto de vista de los religiosos que caemos en ese juego. Y dice, lo moral es una cosa, lo doctrinal es otra. Y que yo sepa, cuando hablamos de moralidad, cuando hablamos de ética, estamos hablando de la misma doctrina del Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo nos enseñó valores éticos y morales. Él nos dijo, vamos a dividir en dos partes mi doctrina. Una, la intelectual, y otra, la práctica. Cuidadito ustedes yo les digo cuidadito y siempre caen en lo mismo. Les voy a poner un ejemplo, a ver. En serio, en serio. Más de alguno de ustedes anda ahorita la Reina Valera 1960. A mí me gusta bromear con eso. Y hay algo curioso. De tanto bromear, yo mismo la estoy agarrando en serio. Miren cómo me encanta hablar del prójimo. El hermano, cada vez que me mira, el tema que yo sé que me va a tocar es la Biblia de Jerusalén. Él quedó prendidamente enamorado de la Biblia de Jerusalén. Y él anda una que se llama Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Y él fue el que me avisó que ya estaba la última edición de la Biblia de Jerusalén y me fui a comprar la Managua. Y cuando llegué a Hispamer, preguntaron si había otra porque yo les dije, quiero comprar dos. Dije que quería comprar dos porque no quería que me dieran la que estaba ahí en el estante. Yo quería que me sacaran una de la bodega.
Entonces no me funcionó porque era la última que había en Hispamer. Y regreso y le digo, mira, Rommel, tengo la última, ni vayas a preguntar porque ya no hay. Pero hay otras librerías, creo que la San Pablo, es la librería católica. Entonces, que Jerusalén aquí, que Jerusalén allá. Hermano dice, hay una del 2020, yo la voy a comprar y me la enseña. Anda fotos de todas los colores y formas de la Biblia. Bueno, y me pregunta, hermano, ¿y qué es lo nuevo que ha encontrado? Y ya le explico que algunos comentarios, principalmente de algunos libros del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Hermano, entonces es más gruesa. Sí, tiene que ser más gruesa porque como es la Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén es de estudio, se supone que es para seminaristas, para personas que con ese montón de comentarios ahí son unas buenas herramientas. Fíjense que cada vez que predica o da una clase este hermano, Era una de esas. ok hermano, por ahí la venden en Costa Rica también. Fíjense que siempre sale con la Reina Valera 1960. Siempre. Y él anda cargando la de Jerusalén y le digo, no estás cayendo en hipocresía. Por aquello de la palabra Jehová, por aquella... Le digo, vos ya sabés que esa institución corrigió las cosas, los errores, y por eso hay una nueva versión. Ya que estás usando la Reina Valera, ¿por qué no estás usando la 2020, la 2015, la 2010, la actualizada? Me dice, es que no se puede, hermano, dice. Usted sabe, la tradición, la no... Vea, cuando hablamos de teología, si queremos decir que es sinónimo de doctrina cristiana, de toda la doctrina cristiana, cuidado es que lo vamos a entender nosotros y después seguimos usando los términos del populacho. Y yo pregunto, entonces, ¿para qué estás estudiando si vas a estar siempre con lo mismo? Alguien que le dice a un sectario evangélico, le está lanzando un piropo, porque evangélico es un seguidor de Jesucristo. Entonces dice usted, ya lo sé, hermano, pero es que usted sabe, todo el mundo ya sabe que evangélico es un sectario, es un, despectivamente, pues nos referimos, hasta por ahí estamos mal. La teología es responsabilidad de toda la iglesia. La teología, el estudio, lo que vamos conociendo de Dios, lo que sabemos que no viene de Dios, por ejemplo, sabemos que el nombre de Dios no es Jehová, que esa palabra no existe, más que en la Biblia de los testigos de Jehová y en la de otro montón de copiones que solamente quieren usar el término que otro usa. Y yo tengo conflictos ahí con eso, porque casi todos los cantos hablan de Jehová. Jehová está en su templo, alábale. ¿Y cómo hago yo para decir? Entonces la responsabilidad no es únicamente tener un conocimiento como cuando hablamos de reglas de ortografía, ¿verdad? Conozco las reglas de ortografía, pero yo voy a mandar todos los WhatsApp y cuando le voy a decir a mi te quiero, le voy a poner TK. ¿Ah? Y entonces, ¿para qué le sirve el conocimiento? No puede ser así con la teología. La teología, nosotros vamos a estar viendo que es algo de mucha responsabilidad, no es por curiosidad, no es que aprendimos algo y no importa, yo sigo, es que mira hermano, casi todos en la iglesia, toda la vida han hecho esto. Y entonces, ¿para qué está aprendiendo? Ah, es para mí, para enriquecerme. Ah, qué rico, qué millonario que se volvió el hermano. Pero la teología, según el libro que le voy a mandar también a hacer algunas tareitas, dice en este libro que cuando usamos el término doctrina cristiana en vez de teología, para muchos teología es aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición
coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las escrituras. Este autor es James Leo Garrett y tiene 2 tomos. El libro se llama Teología Sistemática. Cualquier afirmación acerca de las doctrinas de la religión cristiana es, de alguna manera, afirmación teológica. O sea, Yara es una teóloga. Lamberto es teólogo. Raquel, Julio, María, Carlos, Roberto, Leonicio, Joshua son teólogos. Este autor hace una pregunta y se la voy a comentar. ¿Cuál es la diferencia entre un teólogo profesional y aquella anciana que hasta hace poco se acercó al cristianismo, que ya en su último día dice: yo tengo fe, yo estoy abrazando la fe? ¿Cuál es la diferencia entre un teólogo profesional, por decirlo de alguna manera, por decir que hay diferencia? ¿En qué consiste esa diferencia? ¿Será que el teólogo tiene más fe que la anciana que acaba de abrazar la fe? Estoy relacionando esta pregunta con lo que les conté, que vine de chismoso a hablar del pobre hermano que sueña con la Biblia. Miren, yo no sueño igual que él. A mí me gusta, es mi favorita, pero hasta ahí nomás. Y él, todas las veces que me mira, cada domingo, su tema conmigo es de la Biblia. Él quisiera que yo fuera un erudito para responder todas sus cosas. Les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre un teólogo profesional? Ustedes están estudiando teología en este cursito que ya es más formal que el que recibió aquella anciana que se acaba de convertir. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Ustedes tendrían más fe? Bueno, no sé, ¿verdad? Si se está bien la respuesta, pero la diferencia quizá en fe no sea, porque igual así como ella puede tener fe, yo lo puedo tener. Quizás yo pueda tener el conocimiento un poco más porque he venido aprendiendo durante muchos años la doctrina y todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo, incluso el curso que nosotros estamos aprendiendo. Pero mi fe puede ser igual a la de la misma hermana que se acaba de bautizar. Entonces, en cuanto a fe, creo que no puede haber diferencia, pero el conocimiento quizás sí, porque ella está aprendiendo apenas hasta ahorita y no tiene el conocimiento que probablemente yo pueda tener de años. Así como también no puedo tener conocimiento como alguien que puede tener muchos años dentro de la iglesia y que no ha tenido el conocimiento que debería de tener. Gracias, Raquel. A ver, Yara. Bueno, creo que la diferencia sería tal vez en que el teólogo profesional de alguna manera se va preparando continuamente para ampliar sus conocimientos bíblicos. Y la anciana apenas está empezando. Creo que en esa parte no se mide tanto por cuánta fe tiene cada uno, sino en el conocimiento que va adquiriendo cada día más para fortalecer más esa fe. El autor de este libro, que les voy a mandar, la voy a colocar ahí en el canal de la escuela, dice que la diferencia que él nota es, y lo voy a decir textualmente, la capacidad pensante al servicio de la fe. Es diferente la capacidad pensante de la anciana a la capacidad pensante del teólogo profesional. No es para que el teólogo profesional se enorgullezca, sino para decir lo siguiente. Este ya no lo dice el autor del libro, ya no es James Leo Garrett, esto lo quiero agregar yo. Es porque tenemos mayor responsabilidad que aquella anciana. Y ahora sí voy a citar a Spider-Man, que un gran poder
Excelente, Yara. Y Carlos también. Les encanta esa frase, ¿verdad? Pero pero esa frase no la inventó Peter Parker. Tal vez no mueve la cola el perro, porque aquí tenemos un perro que se llama Peter Parker. Es la responsabilidad con esa mayor capacidad pensante. Y por eso les ponía el ejemplo. Yo no debí decir el nombre, pero como él me salió con una respuesta, no, hermano, no sea fanático. Bueno, ¿y qué pasó? Le digo, y lo que estás aprendiendo, puedo aplicarlo a muchos otros ejemplos. Por ejemplo, un hermano, esto ya se los he comentado a los que han estado en clases anteriores conmigo. Viene un hermano que estudió maestría en divinidades en una de las universidades cristianas allá en Estados Unidos. Y yo les digo, no conviene que este hermano se ponga a trabajar con unos hermanitos que nunca han ido a una escuela bíblica, pero que están a cargo de una congregación. Y yo estoy convencido que no debe hacerlo. Y si no es Haragán, va a trabajar con una nueva iglesia o con personas a trabajarlo a su manera, con su diferente capacidad pensante en relación a la fe. Porque si se pone a trabajar con aquellos hermanitos, lo que va a haber es un choque. El uno se va a sentir ofendido por el otro y el otro se va a sentir ofendido por el uno. ¿En qué papel, en qué lugar del mundo dice que es obligación que tiene que trabajar con ellos mismos? Ahí es donde vemos que después vienen de recibir estudios. En cuanto a estudios, es estudios superiores, así que tengo que aclararlo, pero lo voy a decir, estudios superiores de teología, y vienen a hacer las mismas prácticas que ellos ya no las consideran de la misma manera que antes. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Que una es carnalidad y que la otra es espiritualidad? No, son diferentes capacidades dentro de la misma fe cristiana. No sé si me entienden, pero ustedes deberían enseñar sinceramente lo que creen que deben enseñar. Y no estar enseñando, es que tengo que enseñar esto porque en esta congregación toda la vida se ha enseñado esto, y si enseño algo diferente, me corren. Entonces, bueno, ¿y dónde queda la responsabilidad? No hay responsabilidad. Estudio para mí. Yo sé lo que es, pero no se lo puedo decir a los hermanitos. Los voy a ofender, los voy a lastimar. Y viendo la otra parte, desde el otro punto de vista, el hermanito que desde el punto de vista pensante tiene limitaciones, él es el que rige cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, la teología es responsabilidad de toda la iglesia. Estamos viendo como que teología cristiana es una interpretación del cristianismo. Es lo que un cristiano debería decir. Si le preguntan a la anciana, hermanita, ¿qué es para usted teología? ¿O qué interpreta usted por teología? Y le preguntan al hermano Lamberto, hermano, ¿y para usted qué es qué es la teología para el hermano Leonicio, para el hermano Lamberto? Dijo Emil Brunner, así como se escribe lo estoy pronunciando, no sé cómo se dirá en inglés. La dogmática es pensar creyendo. Y a muchos no les gusta la palabra dogma, y decimos románticamente, en mi iglesia no existe dogma, en las otras dogmas. Y no es cierto, porque un dogma es una proposición
tenida por cierta como un principio innegable, que nadie la puede negar. Y dice, esos son dogmas de la iglesia. Toda iglesia tiene dogmas. Dogmas son conjuntos de creencias de carácter indiscutible, obligado para los seguidores de cualquier religión. Hermano, es que yo no soy dogmático, olvídese. Por el concepto de dogma, sí somos dogmáticos. Hay cosas que las tenemos por hecho, como que le pregunte ahorita a Raquel, ¿verdad que lo del bautismo es opcional? Y me dice Raquel, bueno, en mi iglesia no hay dogma. Ah, bueno, entonces puede que sea opcional. El que quiere se bautiza y el que no quiere no se bautiza y no hay ningún problema. ¿Entiende? Eso estaríamos diciendo al afirmar que no hay dogma en la iglesia. Sí hay dogma, que no están escritos en otros lugares, en otras iglesias, tienen un libro, tienen una lista de creencias. Creo en Dios Todopoderoso, creo en el Dios Padre, creo en la Trinidad, creo en el Espíritu Santo como Dios, y van apuntando todo lo que creen. Y la diferencia a veces es que unos lo anotan en un cuaderno y otras dicen que no. No existe dogma. El único dogma es la palabra del Señor, pero si la palabra del Señor todos la usan, ¿verdad? Como apoyo de sus creencias. Hermano Dionisio. Hermano, que la misma reunión dominical también se vuelve como algo dogmático. Igual también cada uno de los actos, porque si de repente un día están acostumbrados muchas veces hasta un orden, ¿verdad? Primero esto, después esto, y si se lo brincan, ya hay más de alguno que está quisquilloso ahí diciendo, falta la ofrenda, hermano, falta la ofrenda. Algo así. Entonces, estamos comentando que la iglesia debe involucrarse en la tarea teológica, no solamente un creyente de manera individual. No se puede o no deberíamos pensar, yo voy a ser teólogo, pero solo yo. No, es una actividad de toda la iglesia, de conocer más a Dios, de entender a Dios. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ciencia, filosofía o teología, ¿qué piensan? Aquí ya voy a citar al padre o sacerdote o presbítero. Creo que el título que él ostenta es presbítero Manuel María Carreira. Él es astrofísico. Qué interesante que la teoría de la gran explosión para formarse el universo, según este sacerdote que es astrofísico, dice, se lo atribuye él a un sacerdote belga. Se me olvidó el nombre. No creo que me interese mucho aprenderme el nombre de él. Pero, a ver, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice, el universo no pudo haber existido siempre. Aunque le hemos dicho a los niños que el sol brilla porque es brillante, no le estamos diciendo nada al niño. ¿Y por qué brilla el sol? Porque es brillante, le dicen. Estoy citando a este sacerdote en todo lo que voy a decir ahorita. Un científico lo que diría es que el sol brilla porque produce energía que viene de algún combustible. Ahora, el sol, por muy grande que sea, tiene una cantidad limitada de combustible. O sea que se terminará apagando alguna vez. Eso dice un científico. Eso dice la ciencia. Y si se dice esto del Sol, tendrá que decirse de todas las demás estrellas. ¿Cuántos millones de estrellas hay? ¿Alguno ha tenido la curiosidad de ver no solamente memes en los sitios web,
son millones y millones y millones de estrellas. Y más grandes que el Sol, etc. La ciencia llegó a decir, a partir de, bueno, en 1920 creo que se formuló como una posibilidad. Creo que unos 8 años después ya se estableció como una teoría firme de que el universo está en expansión. ¿Por qué en expansión? La teoría es, había una cantidad de energía muy densa y al explotar se va, y por eso es que el universo ahora es tan enorme, porque se va expandiendo a partir de aquella explosión. Si el universo está en expansión, significa que antes fue pequeño. Y este señor al que estoy citando ahorita con todo esto que estoy diciendo, porque él es el que lanza esta palabrerío que estoy hablando, que tal vez ocupaba el tamaño de un átomo, que tal vez el tamaño de una manzana. ¿Y qué hubo antes? La respuesta científica es que no hubo antes, porque si no había materia, no había tiempo. ¿Y dónde ocurrió la explosión? Dice la ciencia. En ninguna parte y en todas partes. ¿Por qué en ninguna parte y en todas partes? Bueno, porque como no hubo tiempo, el único espacio que había era el de esa materia súper caliente y súper densa o condensada. En 1948 se pudo comprobar si esa explosión había ocurrido, según la teoría. Y dijeron los científicos, ¿cómo sabemos que hubo una hoguera aquí en el campo? Ese personaje que anda en el monte, ¿verdad? ¿Cómo puede él comprobar que hubo una hoguera? Bueno, hay cenizas, hay pedacitos de madera con un color negro tostado. Si encuentra cenizas calientes, tiene que haber una hoguera antes de que se produjeran esas cenizas. Dicen los científicos, se puede encontrar radiación como resultado de aquella gran explosión. Entonces es una realidad, ya no es solamente una teoría, dice la ciencia. Entonces han encontrado helio, deuterio, hidrógeno, que son las cenizas de la hoguera, hablando del caso de un campesino que anda en el monte, pero de aquella gran hoguera que es la expansión. Entonces ya no es una teoría, según la ciencia, ya es un hecho incuestionable. El punto es, ¿y qué había antes? Aquí entra la filosofía. Ya no puede la ciencia con esto. Y dice la filosofía, todo aquello que comienza a existir tiene que recibir la existencia de otro. Entonces la filosofía nos dice que un creador es necesario, pero un creador no material. Eso nos dice la filosofía, que no está sujeto a las leyes de la física ni del tiempo. Como que el concepto científico lo está complementando la filosofía. ¿Y qué es lo que enseña la teología? Bueno, el universo existe porque un creador omnipotente, sapientísimo y generosísimo crea el universo por una razón que solamente puede ser generosidad y amor. La teología nos dice que el universo fue creado para que exista el ser humano. Entonces, la teología dice que un creador omnipotente, sapientísimo y generosísimo crea el universo por una razón.
por generosidad y amor. Porque al Creador no le divierte que se estén quemando las estrellas, ni se entretiene viendo una lagartija correr. Él encuentra una razón en crear personas que son capaces de conocerle, agradarle y compartir su felicidad. El científico me da los datos, el filósofo los elabora y el teólogo me dice que es además amor, que todo lo crea para que los seres humanos existamos, nos relacionamos con él y podamos compartir la felicidad de él. El científico no puede explicar todo. La filosofía no puede explicar todo. La teología complementa la explicación y nos deja más clara la idea. La función de la teología es más importante que la de la ciencia, porque fíjese que un mal científico llegará a negar la existencia del ser supremo, del creador. Un mal científico, y digo mal científico por la siguiente razón. Todo es materia. Solamente existe materia. No, no todos los científicos piensan así, porque como usted le atribuye a la materia la formación de los pensamientos, de los sueños, de las ilusiones, de la poesía, etc. El teólogo no tiene ni un solo motivo para sentirse menos que un científico. El teólogo no tiene ni un solo motivo para sentirse menos que un filósofo. La importancia de la teología en este mundo, en este universo, es abismal. Si usted quiere ser un teólogo profesional, profesional es que se dedica a hablar de Dios, se dedica a tratar de entender a Dios, se dedica a buscar cómo conocer a Dios. Mencionamos a los deístas, porque también los deístas entran en el ramo de la teología, que el deísta ve a Dios en todo lo que es la naturaleza, aunque fueran los huracanes, los árboles, la vida vegetal, la vida animal. El teólogo tal vez haría bien en investigar a religiones que no son cristianas también. Porque ¿quién se lo prohíbe? Hay alguien que dice, después le doy la palabra a hermano Lamberto, hay alguien que dice, ¿qué tal si Dios se ha manifestado de diferentes maneras, casi como citando a Hebreo, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios se ha manifestado de diferentes maneras conforme a las capacidades de cada ser humano? El Inca no tenía tal vez la capacidad de razonar que tiene el hermano Julio Fernández. El Maya tal vez no tiene el mismo punto de vista que hay en los seguidores de Mahoma. El budista, a ver, si nunca han leído la Biblia, los musulmanes, ¿qué tal si Dios se manifestó? Esta es una idea que anda por ahí, que también tiene que considerarlo un candidato a teólogo. No, todos somos teólogos. Lo que pasa es que ustedes podrían profesionalizarse, pero ¿qué tal alguien que nunca leyó la Biblia? De esos, más del 50% de la población mundial no han tocado la Biblia y están pensando de nosotros lo mismo que nosotros pensamos de ellos, que ellos son locos, que ellos pobrecitos, que qué es eso de Mahoma, que qué es eso de libro, que el Corán, que las 2 frases de iniciación. Pero fíjese que esos principios religiosos que tienen los musulmanes, por ejemplo, el de las oraciones repetidas o de oraciones constantes, oraciones todo el tiempo, tienen su propósito de mantener santidad, de mantener esto. Cositas que nosotros no las establecemos con la misma energía, con el mismo ímpetu que lo hacen ellos,
a lo mejor podrían beneficiarnos también a nosotros. Entonces, hemos hecho un gallo pinto ahorita, hemos hecho una revoluta, pero teología no es menos que ciencia, no es menos que filosofía, no es solamente lo que usted cree. Ah, si no lo creo yo, entonces ya no es teología. Ah, si no lo he visto yo, entonces no. Teología es algo muy amplio. En este curso lo que vamos a ver de teología es las diferentes doctrinas, porque no podemos ver todos los aspectos. Les dije un montón de cosas ahorita y no podríamos entrar en detalle porque no tiene sentido. Es muy limitado el tiempo. Pero sí vamos a estudiar en casa, ampliar un poquito. El cuestionario que yo les deje va a ser una guía para que ustedes lean cosas que no he dicho y las que quiero que ustedes lean. Y a lo mejor a ustedes también les va a interesar leer. Religiones en el mundo, ¿cuántas hay que hablen de Dios, de un solo Dios? Son montones. Montones de religiones. ¿Cristianos cuántos son en el mundo? Somos minoría. ¿Que nos vamos a chantar a la par de los científicos? No. También tiene que ver por aquí algún invento que le podamos llamar algo así como apologética. Tal vez lo vemos en los seminarios. Un poquito de apologética, defensa de la fe. Porque ya muchos los hace dudar Lenin. Lenin los hace dudar de todo. Solo él, yo no. Entonces necesitamos defensa de la fe también para que no crean que, ay, el hermano, y ay, aquí en esta escuela solamente nos hacen críticas a nosotros mismos. Claro, sí, con las críticas se aprende mucho. Con la dialéctica es que aprendieron muchísimo también aquellos filósofos de la antigüedad. Hermano Lamberto, diga. Sí, hermano, yo quería dar mi opinión sobre el Big Bang, el famoso Big Bang, que en la Tierra hay algo llamado una partícula, es un laboratorio, si no estoy mal, en Suiza, que está en un búnker, que se llama la partícula de Dios. Supuestamente ahí hay un gran cañón que tira un láser y que conforme a la velocidad de cierto tiempo, han creado supuestamente una materia, dice Discovery Channel. Y de ahí sale una idea de que todo se ha creado de la nada y para nadie, ¿verdad? Y lamentablemente estuve yo hace un tiempo que le di la razón también a este sacerdote que dijo, bueno, pero la materia no crea materia. De ninguna manera la materia crea materia. O sea, no crea nada pensante. La materia lo único que puede crear es materia. Y algo pensante lo único que puede crear es algo pensante. Entonces, se cree por eso que ese punto de vista es erróneo en el sentido de que algo no pensante puede crear algo pensante, sino solo Dios, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, después de eso, de esa investigación que hice yo sobre el Big Bang, me doy cuenta yo que el cristiano debe de estar metido en los asuntos, lo más, tal vez no lo profundidades, pero sí lo básico en el universo. Se lo dijo Dios a Job y se lo enseñó. También vemos a Dios en la naturaleza, o sea que debemos de estar también estudiando un poco esos aspectos de la naturaleza y también en lo que es la vida del ser humano en la tierra, porque también dice que todo lo que hay aquí es para que nosotros lo aprovechemos al máximo. Entonces, Dios es el creador de todo, como usted dijo, en las fases fundamentales del amor, ¿no? Y poder compartir la alegría que Él tiene con nosotros y nosotros con Él. Bueno, así lo vi yo cuando me di cuenta que en la creación de todo lo material, que al final, sin trabajo alguno, puso al hombre a alegrarse con Él en un lugar de abundancia. Y el hombre se alegró con Él, ya de la creación. Entonces nosotros creo que sí debemos de internarnos en todos esos estudios y aspectos, tal vez como digo, lo básico, pero sí son muy necesarios que nosotros tengamos esos asuntos en mente. Nada más.
A un científico no le interesa leer la Biblia. A un filósofo creo que tampoco. Pero a usted que es teólogo, aparte de estudiar la Biblia, va a estudiar todo lo que se relaciona con Dios. Y yo pienso que es cierta y que no es solamente teoría, ya los científicos no lo manejan como teoría, ya es un hecho indiscutible, que todo se originó por una gran explosión. Lo que no saben es que esa explosión fue por la palabra del Creador. Ellos lo describen a la manera que quieran. Nosotros sabemos que ese ser que no era materia, muy bien lo han dicho ellos, es el Dios Todopoderoso. Tenemos la responsabilidad de estudiar ciencia, filosofía, porque dentro de todo ello está también manifestándose Dios. Y como decía el hermano Lamberto, recomendando, metámonos a todo eso. Sí, no hay que abusar. Alguien diría, no, hermano, mire que suficiente con la Biblia, suficientemente grande es la Biblia como para ir a ver el Corán y como para ir a... No estamos diciendo que se cambie de libro o que se cambie de religión, pero sí que en todas las cosas que nos rodean, si podemos sentir que Dios está actuando, pues tenemos esa responsabilidad. No mencioné la experiencia, no la quise hacer más larga, pero por lo menos se las menciono para antes de darle la palabra a Yara. ¿Será cierto que no podemos sentir a Dios y eso que el Espíritu Santo mora en la iglesia? ¿Será cierto que no lo puedes sentir? ¿Será cierto que somos mero intelectualismo? Doctrina es solamente conocer lo que se debe hacer. Doctrina ya no es lo moral, ya no es lo emocional, ya no es lo sentimental. ¿Será cierto? Se las hago la pregunta para que reflexionemos. Porque alguien dice, si no está en la Biblia, no me baño. La Biblia no me dice que me bañe, entonces no me baño. Y cuidado también por ahí. En la Biblia yo creo que está solamente lo necesario e indispensable para acercarnos a Dios, pero no es la única manera en que Dios habla. Vean lo que dice Romanos 1:20. Dijo el apóstol Pablo, todas las cosas que existen, todo lo que está en el universo, nos habla de Dios y Dios nos habla a través de ello. Yara. Sí, hermano, un comentario con respecto a lo que decía el hermano Lamberto de que sería excelente que nos involucremos en esos asuntos. Y eso me lleva a recordar a ciertos hermanos y hermanas que tienen un rechazo profundo por la parte de psicología. Cuando en algunas de nuestras iglesias se imparten algunos seminarios de abordar ciertos temas acerca de las emociones, de cómo el cristiano tiene que aprender a controlar ciertas situaciones, porque somos seres pensantes, emocionales y carnales. Entonces hay ciertos hermanos que tienen sus propias creencias de que no son necesarios para el cristiano y a veces consideran de que eso es debilidad y por falta de fe. Entonces, creo que de alguna manera Dios ha permitido de que grandes científicos, grandes doctores puedan involucrarse y hacer diferentes investigaciones del estudio del ser humano y que incluso al mismo cristiano le pueden ayudar. Claro que no vamos a menospreciar sus estudios, estos temas, porque nos pueden ayudar como seres humanos a manejar las emociones y diferentes temas importantes. Claro, sin dejar lo que dice la palabra de Dios, que Él nos va a ayudar siempre en nuestras tribulaciones y nuestras tristezas. Pero es muy decepcionante que estos hermanos tengan esa percepción en la parte de la psicología, en estos estudios que se hacen para de alguna manera ayudarnos a llevar una vida como más estable.
Ese es mi comentario. Gracias, Yara. Hay un texto que dice, los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Entonces le diría a alguien como los que mencionó Yara. No, qué cielos, qué estrellas. Solamente la Biblia tenés que ver. Deja de andar viendo los cielos, deja de andar, ya te estás convirtiendo en deísta, dice. Pero si los cielos hablan, los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Y dice Proverbio, mira la hormiga, perezoso. Dios te está hablando por medio de una hormiga. Ya viste cómo trabaja organizadamente, cómo es disciplinada, cómo tiene una fuerza descomunal. No te gustaría ser fuerte, pero para usarla a favor de Dios, una energía en la que pueda ser la hormiga, las estrellas, la luna. Pero no, como dice Yara, solamente mira el texto que está ahí. Qué barbaridad. Bueno, gracias, Yara. Vamos con Raquel. Si Raquel no habla, es como que no hubiera clase. Por eso me encanta darle el micrófono a ella. Yo creo, verdad, que es importante que nosotros que estamos estudiando teología podamos ver esa otra parte de las ciencias, porque nos ayudan a comprender mejor las cosas muchas veces, pero también debemos de tener cuidado, o sea, ver con responsabilidad, porque si nuestro objetivo es para ampliar, para indagar, para ver qué es lo que ellos, cuáles son ¿cómo podríamos decir? ¿Cuáles son las formas de pensar de ellos, que el por qué ellos dicen esto, que no es así, que por qué se dio esto? Debe ser nuestro deseo o ser un carácter investigativo para darnos cuenta y relacionar las cosas. Sin embargo, a veces podemos correr también, quizás alguien que no está muy fundamentado en la fe puede caer en riesgo, porque a la larga y empieza a creer. De tanto leer, quizás puede llegar a creer en lo que otros dicen. Entonces, creo que nosotros con responsabilidad debemos aprender a estudiar, a poder indagar, como bien nos dice la palabra de Dios, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Hasta aún el mismo Señor nos manda a nosotros que experimentemos, que indaguemos, que investiguemos, y todo aquello que no proviene de la fe, que no proviene del Señor, nosotros lo vamos a rechazar. Y en cuanto a lo que preguntabas de que si la teología o la doctrina no tiene nada que ver con lo moral, yo creo que a lo mejor no podríamos desligar una cosa de la otra, porque al final estamos aprendiendo del Señor, y la doctrina también, así como decimos nosotros, porque no utilizan instrumentos, esa es doctrina y todas esas cosas, pero va ligado también con la parte moral, con la parte ética del cristiano. Entonces, si nosotros decimos que somos teólogos, que tenemos el conocimiento, pero que no vamos a poner en práctica eso, entonces como que estamos, no sé, viendo las cosas de otra forma. Quizás es mi forma de pensar en estos momentos, no sé, durante el tiempo que nos tenga que estudiar esto, nos ayuda a comprender que sí es o no es así, pues. Solamente mi comentario eso. Bueno, gracias, Raquel. Miren, ustedes tienen que volverse locos para poder servir mejor al Señor, porque tienen que meterse a todo y no crean que hay un límite. Yo no sé hasta dónde tengo que llegar, hasta donde me lo permita mi locura. Un teólogo va a meterse a todo, pero no por curiosidad, por superarme a mí mismo, no, para servirle a Él.